Vamos a leer las Sagradas Escrituras para venir a la meditación de la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: sean sobrios y velen, porque el adversario de ustedes, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, esta palabra, hermanos, que hemos leído, pues ahí la vemos, ¿verdad? Siempre en la Escritura nosotros leemos y ahí la vemos. Es probable, pues, de que los lectores, ¿verdad?, los muchos lectores de las Sagradas Escrituras solo oyen decir así, ¿verdad?, que dice: resistí al diablo y él oirá de ustedes, ¿verdad?, y resisten lo firme en la fe. Allí, cuando dice resisten lo firme en la fe, no tienen, pues, no le llega, por decir así, a la mente, ¿verdad? Porque fíjense, hermano, que el Señor Jesucristo dice: escudriñar las Escrituras, porque en ellas vas a encontrar la vida eterna. Escudriñar quiere decir, hermano, que le pongamos atención a lo que vamos leyendo y meditando, ¿verdad?, y analizando, y de esa manera podemos nosotros entender lo que la palabra nos dice. Pues resulta, pues, hermanos, que la palabra nos dice, ¿verdad?, que resistamos al diablo. Vamos a mencionar, hermanos, un pasaje de la Biblia, hermanos, que exactamente, pues, es el ejemplo. Fíjense, hermano, que el Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, dice la palabra que Él ayunó 40 días y 40 noches. Y al terminar ese tiempo, Él tuvo hambre, ¿verdad? Entonces vino el tentador, dice, ¿verdad?, que es el diablo, y le vino a tentar, ¿verdad? Tentar, hermanos, es así, ¿verdad? Como cuando dice la palabra: resistir al diablo y él lo dirá de ustedes. Tentar es que él le viene a proponer el pecado, así como se lo propuso al Señor. Y le dijo al Señor: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él lo que quería era hacer pecar al Señor, pues. Y el diablo, hermanos, fíjense, hermano, que por eso dice la palabra que nosotros seamos sabios y sepamos las Escrituras. Dice en una parte, mire, hermano: ustedes erran porque ignoran las Escrituras. Eso quiere decir que sepamos las Escrituras para que no vayamos a errar. Errar, hermano, siempre usted va a fallar, ¿verdad?, porque no sabe, ¿verdad? Entonces Satanás sabe las Escrituras, ¿verdad? Mire cómo le habló al Señor. Te aseguro que haber dicho, fíjense que Pablo dice también otra parte, que nos aconseja ahí, ¿verdad, Pablo, en esa parte de que seamos obedientes y que andemos en toda la obediencia, porque ya sabemos, dice, las maquinaciones de Satanás. O sea, que nosotros tenemos que saber, pues, que Satanás es el tentador, que él busca a ver a quién engaña, así como dice aquí: ve, resistir al diablo. Resistir quiere decir, hermano, oponétele, no le obedezcas, así como el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor le contestó y le dijo: escrito está, Satanás, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces el diablo no lo engañó, no pudo. Entonces el diablo, como dice Pablo, ya sabemos las maquinaciones de Satanás, dice. Entonces Satanás se puso, ¿verdad? A ver cómo lo iba a seguir, tratar de engañarlo más, ¿verdad? Y seguramente, o sea, se puede ver en la Escritura, ¿verdad? Que Satanás, después de que él le dijo así, ¿verdad? Le dio la propuesta y el Señor se la contestó, entonces él, partiendo de allí, él cambia la estrategia. Y le dice, bueno, le dice, y lo lleva, dice, a o sea, al pináculo del templo, dice que es una torre más alta en el templo. Y le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, le dice, porque escrito está que Dios mandará a sus ángeles para que te lleven en sus manos y que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, imaginémonos cómo es la estrategia de Satanás, como me dijo el Señor, dice, ¿verdad? O Jesús me dijo que escrito está, y entonces yo le voy a decir, ¿verdad? De la misma manera que él me dijo. Ahí que le dije, si eres hijo de Dios, tírate de este lugar, porque escrito está, le dijo, ¿verdad? Tratando de engañarlo, ¿verdad? Que Dios mandará a sus ángeles para que te lleven en las manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, hay que ser sabio, hay que saber la palabra. Por eso es que le digo que dice el Señor, ustedes erran porque no saben las Escrituras. Quiere decir, tenemos que saber las Escrituras para no errar, porque Satanás las sabe. Y Satanás así es como trata de engañar a la gente. Entonces, le dijo al Señor también, ¿verdad? Le contestó, le dijo, también escrito está Satanás, le dijo. O sea, ¿verdad? Que hay que saber la Escritura. También escrito está Satanás, le dijo. No tentarás al Señor tu Dios. Vale. ¿Cómo es allí? Vale. Supóngase que alguien está en el lugar alto y se cae. Y se cae. Dios manda entonces a los ángeles que lo lleven en sus manos para que no se golpee, ¿verdad? O sea, ahí quiere decir que Dios, si es así una gente cualquiera, Dios lo hace que caiga y no se golpee. Eso tendría que suceder, ¿verdad? Pero él manda a los ángeles para que haga así. Pero si alguien dice así como le decía Satanás, me voy a tirar porque dice Dios así, entonces eso es tentar a Dios. Vaya, como que usted diga, le vamos a poner un ejemplo más acá, ¿verdad? Como que, vaya, la palabra dice que la persona que nosotros podemos, o sea, que cree en Dios, ¿verdad? Va a tomar cosas mortíferas y no le van a hacer daño, pero ¿cómo va a hacer eso? Que él no sepa que se tomó aquella cosa que era mortífera, ¿verdad? Entonces Dios lo libra. Pero si él dice, me la voy a tomar, porque así dice, entonces no funciona, pues, porque está fuera de la palabra. Eso es lo que ha sucedido con el Señor, ¿verdad? Que el Señor no lo iba a hacer. Eso es que cuando a uno le sucede, ¿verdad? Dios lo libra, ¿verdad? Entonces viene Satanás y cambia la estrategia. Bueno, dijo, como ya no lo puedo engañar de esa manera, ahora le voy a ofrecer, por decir así, ¿verdad? Riquezas, ¿verdad? Y entonces le dice, y lo lleva, dice, a un lugar alto, donde se podía ver todos los reinos del mundo, y le dijo, todos estos reinos a mí me pertenecen, le dijo, y yo doy a quien yo quiera. Si postrado me adoras, yo te doy, ¿verdad? Estos reinos. Y el Señor le dice, escrito está, Satanás, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Bueno, mire hermano, yo ya le dije esto, ¿verdad? Cómo es la palabra que dice, resistí al diablo y él huirá de ustedes, ¿verdad?
O sea, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién se va a llevar, a quién devorar, dice, ¿verdad? Es lo mismo a quién se va a llevar. Resistir los firmes en la fe, firmes en los mandamientos, así como el Señor Jesucristo lo hizo, que lo resistió firme en los mandamientos. Y dice, y él lo dirá de ustedes, y que dice la palabra ahí cuando termina que Satanás terminó de hacer esas cosas, entonces dice que Satanás lo dejó, dice, se fue. Por eso dice la palabra, resistirlo y él lo dirá de ustedes. Ahora bien, toda la escritura, hermanos, es el ejemplo para nosotros. Si Satanás viene a una persona y le ofrece pecado, le va a ofrecer 3 veces. 3 veces. Y en las 3 veces lo engañó, se lo llevó. Pero si él se mantiene firme, Satanás se va. Él huirá de ustedes, dice, él se va. Ya no puede seguir más, ¿verdad? Va, entonces, esto quiere decir, hermano, que nosotros pues sabemos que Satanás va a venir a ofrecerle pecado, no digamos a la gente pecadora, ¿verdad? Sino a los que son evangélicos. La gente pecadora ya anda en el pecado. La palabra de Dios dice, hermano, que todo el mundo entero, dice, está en manos, dice, de Satanás. Cuando dice, hermanos, que el mundo entero está en manos de Satanás, para hacer esa diferencia, ¿verdad? Cuando dice aquí que usted lo resista firme, es así, mire, Dios nos llama a todos los llamados. Cuando somos llamados, Satanás, a los llamados, él no se mete con ellos. Con los llamados no se mete, o sea, son todos, ¿verdad? Todos los llamados. No se mete Satanás con todos los que son llamados. Dios los llama a prueba. Y dice la palabra, los va a probar como el oro fino. Y el que obedece, Dios lo toma como hijo. O ese pasó la prueba. Y el que no obedece, ese es reprobado. Y Dios no lo toma por hijo. Entonces Dios lo desecha. Entonces cuando Dios desecha a esa persona, ya Satanás tiene libertad para tomarlo, ¿verdad? Para asegurarse de que él pues siga pues pecando, porque mire cómo dice la palabra, que a los incrédulos, o sea, son a esos que no quisieron obedecer los mandamientos, ¿verdad? A los incrédulos, Satanás dice, el Dios dice de este siglo, dice, que es mismo Satanás, ¿verdad? El Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les alumbre la luz del Evangelio, dice, ¿verdad? O la luz de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios prueba a los llamados, los obedientes pasan a ser hijos de Dios. Y Satanás, ya lo saben ustedes, Satanás no puede accesar al pueblo de Dios, porque Dios le prohíbe que no se acerque al pueblo de Dios, a menos que Dios permita, ¿verdad?, que va a probarlo en algo, porque las pruebas vienen después que nosotros somos ya pueblo de Dios. Acuérdense pues de que la palabra de Dios dice que nosotros pues nos vienen acá en este mismo punto que estamos leyendo. Mire cómo dice más enseguida, ¿verdad? Del 9 en adelante. Dice, ¿verdad? En el 9 va, por el todo, ser sobrios y velad, porque el adversario de ustedes, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en
vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oye, como dice, y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo. Oiga usted eso. Ese es el tiempo de que vamos a ser probados. Pero acuérdese usted que Job ya era pueblo de Dios y permitió que Satanás le tentara, ¿verdad? Le pusiera esa prueba. Pero esa es la enseñanza de nosotros, que en cualquier tiempo nos puede venir una prueba y tenemos que estar como Job, ¿verdad? Firmes siempre en el mandamiento. Bueno, ahora bien, la escritura, hermanos, es para, o sea, cuando venimos a la iglesia, es para aprender, ¿verdad? Esto es muy importante para todo pueblo, porque resulta, hermano, que los de evangelios diferentes, ellos no saben las escrituras, y ellos solo saben que el pastor les dice que son salvos por gracia, y hasta ahí, ¿verdad? Ellos no saben lo que van a hacer, que van a cumplir la palabra y que es escrito. Ellos allí no entran, ¿verdad? Ahora bien, además de esto, ¿verdad? Que Dios nos dice, ¿verdad? Que resistamos al diablo y nos pone todos los ejemplos. También nos pone, hermanos, otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo de la misma enseñanza, o sea, de la misma clase, ¿verdad? Y acuérdese, le dice Dios a Ezequiel, hijo mío, le dice, a ti te he puesto por atalaya. Tú verás venir el enemigo y le tocarás trompeta, dice, al pueblo, o sea, le avisarás al pueblo, dice, ¿verdad? Y en aquel tiempo, ahí mismo dice, y tocarás trompeta, porque tocando la trompeta avisaban al pueblo que venía el enemigo, ¿verdad? Para que el pueblo se armara, ¿verdad? Con su arma y peleara, se defendiera. Según la palabra, el que toma el arma se defiende. No va a fallar, porque estamos hablando de pone la parábola de que en los pueblos, ¿verdad? Siguiendo un enemigo, y el atalaya avisa, el pueblo se pone listo y pelea. Bueno, eso es ahí, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, en la misma parábola, el que toma el arma, que es el mandamiento o la palabra de Dios, ese no va a fallar, ese va a defender. Pero el que no toma el arma, el que no toma el mandamiento, Satanás el enemigo lo va a cortar, lo va a llevar. Entonces, le dice entonces Dios a Ezequiel, aquí te he puesto por atalaya. Tú mirarás al enemigo, venir al enemigo, dice, y avisarás al pueblo, dice. Y el pueblo pues tomará el arma, ¿verdad? Que es la espada de 2 filos, y se defenderá. Pero si tú tocaras la trompeta, le dice, ¿verdad? O si tú avisaras al pueblo, y el pueblo no se apercibiere y no agarra el arma, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu alma. O sea, que es obligación de nosotros predicar al pueblo, ¿verdad? Si el pueblo no quiere, pues nos salvamos nosotros, porque, mire, hermano, una cosa que tenemos que tener presente es que cada uno de nosotros va a obedecer a Dios para salvarse. Veamos un ejemplo. Yo soy predicador, ¿verdad? La palabra me dice que yo le diga al pueblo, o sea, le anuncie al pueblo, ¿verdad? El peligro o el pecado, y le diga, ¿verdad? Que tome el arma, que obedezca los mandamientos, y tengo que hacerlo para salvarme yo. Ahora, veamos
hablemos de un profeta. ¿Qué le dice Dios al profeta? Para salvar. El profeta, para salvarse, dice la palabra que tiene que decir el mensaje exacto que Dios le dio. Si él dice un mensaje que Dios no lo ha dado, como dice aquí, él morirá por su pecado. Pero si él dice el mensaje correcto como Dios le dio, él habrá librado su alma. Y la persona, pues, a quien le dio el mensaje, si no obedeció, pues él morirá por su pecado. Pero el profeta ha librado su alma. Pero si no le avisó o le dio equivocado, el profeta va a responder, ¿verdad? Porque hizo mal. O sea, yo le digo que en la palabra, a cada siervo o a cada ministro, hablemos así de cada persona que tiene un don, tiene que cumplir sus mandamientos que hay para él, porque para todos hay, ¿verdad? También el que ora, ¿verdad? Dice la palabra, que sea sabio, no ore por cualquiera, no sea presto, dice, a imponer manos, y que no ore por el pueblo rebelde. O sea, hay reglas para todos los dones, ¿verdad? Es como el que canta. Dios le dice que cante con sabiduría, ¿verdad? Que cante cánticos espirituales. O sea, para todos hay reglas, ¿verdad? Ahora bien, entonces, Dios le dice pues a Ezequiel que él es el atalaya y que él va a ver si viene el enemigo. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué es lo que sucede con este ejemplo? Fíjense, hermano, que aquí en la Escritura están también, ¿verdad? Los ejemplos, ¿verdad? Fíjense que hay un ejemplo acá en el libro de los Reyes, capítulo 9 y versículo 16 en adelante. Lo voy a leer, ¿verdad? Solamente para dar el ejemplo. Ahí dice: entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosias, rey de Judá, que había descendido a visitarle, a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: hay paz. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey dice así: hay paz. Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta allá y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegó a ellos. Dijo: el rey dice así: hay paz. Y Jehú respondió: ¿qué tienes que ver tú con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir: también llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú. Esto es lo que le quiero decir. El atalaya tiene un gran conocimiento. Mira, este hombre vio que venían de allá y él desde aquí lo reconocía, y usted se da cuenta cómo daba los detalles, y después dijo: es como Jehú. Y era Jehú, pues, y estaba lejos. ¿Por qué dice Dios entonces: a ti te he puesto por atalaya? Porque el atalaya tiene esa característica que él ve quién viene de lejos.
Y entonces nosotros como pastores vemos de lejos y vemos venir al diablo. Y decimos al pueblo, toma el arma, porque viene el diablo, ¿verdad? Toma el mandamiento, ya no andes en el pecado. Pues esa es la enseñanza, hermanos, que el enemigo cuando dice la palabra resistía al diablo, ¿va? Porque ahí viene, ¿verdad? Y aún pone también a la atalaya para que los avise, para que podamos defendernos del enemigo, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que vamos a entender todos los evangélicos es pues que Satanás anda buscando a quién se va a llevar y que nosotros tenemos que tomar el arma, ¿verdad? Y que el pastor tiene que obedecer también a librar al pueblo, porque la palabra dice que el pastor asalariado no libra al pueblo. El pastor asalariado se va corriendo y deja al pueblo que se lo lleve el diablo. Pero el pastor que Dios ha puesto, ¿verdad? El siervo de Dios, él defiende al pueblo y ahí está, ¿verdad? Avisándole para que tome el arma y se defienda y no lo deja solo. Bendito sea tu nombre, Señor.